En las últimas versiones de Conecta hemos mejorado el editor de código colocándole funcionalidades que tiene SAP y que tiene el lenguaje ABAP, como por ejemplo el drill down para buscar la definición de una variable al darle doble clic en el código, o por ejemplo invocar una rutina o una función de un programa externo dentro de un programa. Voy a mostrarles las dos cosas con un ejemplo. Entremos aquí a un editor de código y abramos un programa A. Por ejemplo, esta vista. En otro editor de código abramos un programa B. Carga de empleados. En este programa HCMPA upload de carga de empleados, entonces tenemos definiciones de variables, pero también tenemos funciones. Aquí tenemos esta función, la get t500p. Voy a copiar esta get t500p, buscarla dentro de la definición de este programa A. Aquí no se encuentra definida, entonces lo que vamos a hacer es invocar esta función en este programa sin necesidad de copiar la definición de la función. Supongamos que lo vamos a hacer acá. Entonces venimos y buscamos un patrón, cgt inprogram, le decimos aquí OK, él nos pega las líneas de código del patrón donde hayamos dejado el cursor dentro del código. La función se llama getT500p, entonces así mismo se invocaría. El programa de donde tiene que leerla se llama HCMPA upload. HCMPA upload. Entonces ya tenemos el invocado de la función y el programa de donde tiene que leerlo. En ABAP también se utiliza una sentencia in program para que el sistema sepa que esta función no se encuentra local dentro de este programa, sino está dentro de un programa externo. Para saber si lo está llamando, si lo está invocando bien, entonces en la definición del programa coloquemos un mensaje por consola, console.log, y coloquemos aquí llamada. Ahora, si grabamos la definición del programa, grabamos el programa que está invocando esa función y lo probamos, por ejemplo, entrando aquí a la definición de gestión de la organización, áreas. Entonces aquí vemos que en la consola se está colocando nuestro mensaje, o sea que sí está llamando con solo una línea de código la definición de una función de un programa externo. Podemos volverlo un poco más complejo diciéndole que entran unos parámetros de entrada y que tiene un callback esta función para convertirla en una función asíncrona. Podemos decirle aquí que aquí termina el llamado y resuelve la consulta de la base de datos cuando se invoca esta función. Esto dentro de la definición, o sea en el programa B. Ahora si vamos otra vez al programa A y ahora le vamos a colocar que es una función asíncrona, entonces ahora podemos colocar aquí el mensaje por consola mostrando el contenido de una variable. Si la variable se llama lt500p, entonces aquí la podríamos manipular y mostrar por la consola. Previo a esto vamos a hacer la definición de esa variable. Y entonces aquí tenemos la definición de la variable, el invocado de la función. Con esto le decimos que es una función asíncrona y cuando termine de ejecutar la función, entonces muestre el contenido de esa variable por consola. Guardamos acá. Esta es la definición, verificamos, aquí está la estructura, aquí está el callback y aquí está el retorno, entonces guardamos también esta función. Como esta es un programa que es la definición, entonces se guardaría en ese orden, primero la definición y después el programa que está haciendo el invocado
de la función. Y ahora en ejecución, si lo llamamos, limpiamos la consola y entramos acá, entonces aquí vemos el contenido de la variable por consola, que es la consulta a la base de datos de una tabla, la T500P. Así funcionaría la parte del llamado a programas externos, bien sea con funciones síncronas o asíncronas, dependiendo de la definición, con unos parámetros de entrada, con un callback para funciones asíncronas, con solo parámetros de entrada y sin callback para funciones síncronas, y así se invocarían. Ahora, para el drill down, si estamos dentro de la definición de en un programa y queremos ir a la definición de una variable, como por ejemplo este model, que es un objeto, pero no sabemos si está en la parte de arriba o en la parte de abajo del código, le hacemos un doble clic y él nos lleva a la definición. Aquí ya estamos en la línea 164. Si vamos a esta tabla para ver en qué parte está definida, estamos en la línea 185, le damos un doble clic y está definido en la línea 95. Si estamos en una función y queremos verificar la definición de una variable que es local y que está dentro de esa misma función, le hacemos un doble clic y él nos lleva a la definición. Como están aquí pegaditas, entonces solo sombrea la línea a la que le corresponde la definición. Lo mismo pasa con las funciones. Si tenemos una función acá y le hacemos un doble clic, entonces nos lleva a la definición de esa función dentro del programa. Estas son herramientas muy útiles en ABAP que Conecta no tenía, pero que a partir de esta versión, la 3083, las empieza a tener para facilidad de los desarrollados y de los desarrolladores. Con esto se disminuyen tiempos de programación porque se puede reutilizar absolutamente todo, funciones dentro de un programa y también la parte del drill down para no ir buscando dentro del código la definición de un objeto o una variable. Esto cambia el paradigma de programación porque ya no se piensa en hacer un programa de 0 a 100 en una sola ventana, sino que se piensa es en hacer funciones dentro de programas, pero pensadas de tal manera que se beneficie el programa al cual pertenecen y otros programas. Y con esto se ahorran muchas líneas de código porque simplemente se invocan las funciones y desde que uno sepa qué es lo que devuelve y en qué momento, entonces interactuar con esas variables para incorporar con solo el llamado a esas funciones y que devuelvan algo.